el mayor general García Tucen, que será el nuevo ministro de Transporte del gobierno bolivariano. Almirante Orlando Maneiro, quien será el nuevo ministro de Pesca y Acuicultura. He decidido ratificar al general en jefe Vladimir Padrino López como ministro del Poder Popular para la Defensa. El mayor general Sergio Rivero Marcano, nuevo comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto era lo que se esperaba el 5 de julio, que es cuando se hacen los cambios. Se han adelantado, hoy 20, pues lo han hecho. Tenemos con nosotros a Marvila Sánchez Lugo, periodista venezolana, ex jefa de prensa de la Asamblea Nacional de Venezuela. Gracias, Marvila, por regresar al programa. Gracias. Y tenemos a un colega prestigioso, Eduardo Sarpene, quien fue vicepresidente de Radio Caracas Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo, pues es un honor tenerlo aquí esta noche. Ahora bien, ¿qué significa estos cambios? ¿A quiénes ha puesto en los lugares de mando? Ratifica a Padrino en el puesto burocrático, pero le quita las tropas. Claro, Padrino queda como ministro de nombre, pero realmente al quitarle la tropa, como bien está señalando, le pone ahí abajo a una persona que fue edecán de Hugo Chávez, el comandante del CEOFAN, fue edecán de Hugo Chávez, el fallecido presidente, y obviamente es una parte radical del militarismo. Es decir, aquí estamos enfrentando a un régimen que todo el mundo sabe que es dictatorial, que es genocida, pero que lo que tiene es una salida, está actuando es a radical, a seguir afianzando el conflicto, a seguir polarizando, y no tiene ningún interés ni en echar hacia atrás la represión, ni mucho menos. Además quitó al jefe de la Guardia Nacional. Además, al jefe de la Guardia Nacional lo releva un día después de que la Guardia Nacional asesina con armas de fuego ante todo el mundo a un joven de 17 años otra vez en las calles de Caracas, pero se le tiene guardado aparentemente un ministerio muy importante, que es el de minerías, que es donde todavía hay muchísimo dinero en Venezuela, las riquezas mineras, sobre todo el sur y el occidente del país. Aparentemente esto se podría ratificar en 1 o 2 semanas máximo, pero lo importante aquí también es destacar que está otro exedecán de Chávez como comandante del ejército, Suárez Chourio, y además esto es gente que compartió la graduación con Diosdado Cabello, es decir, aquí hay radicalización clara. ¿Estas son directrices de La Habana, Eduardo? Indudablemente. Es más, yo pienso que no es Nicolás Maduro el que está ratificando a estos militares, sino son los militares los que están ratificando a Maduro en el poder. Yo creo que Raúl Castro está actuando, está ordenando la radicalización, y por eso estamos viendo días aciagos para Venezuela, pero además llenos de mucha esperanza, porque si hay algo que debemos tener los venezolanos es orgullo de nuestra gente. 80 días en la calle poniendo los muertos, no es cosa fácil de hacer y de decir. Ahora, en el mundo de hoy, encumbrar a un grupo de militares, muchos de ellos involucrados en el narcotráfico, ¿en qué forma se puede validar eso ante la opinión pública internacional, ante la comunidad internacional? No, el tema es que el gobierno dictatorial de Maduro ya es un grupo de mafias, yo creo que desde el año pasado, que se repartieron ahí. Yo manejo el tema de la identidad, usted maneja el tema de la comida, usted maneja el tema del dinero, etcétera, etcétera. Entonces ahí son mafias que están cuadrándose para mantenerse en el poder. Eso no se puede ver como un gobierno, y como dice muy bien Eduardo, ahí está actuando el régimen cubano. ¿Qué es lo que quiere el régimen cubano después de este golpe de Trump de la semana pasada? Obviamente es radicalizarse. Vamos a ver qué más le sacamos al gobierno venezolano. Esta mañana hablamos con Germán Ferrer, diputado del PSV, esposo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Vamos a ver lo que nos dijo. Han surgido disparidades con relación a lo que es la situaciones que con relación a la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente que se está convocando en Venezuela, la cual de la forma como se está convocando transgrede lo que son los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y pues, producto de eso se ha creado pues toda una situación en Venezuela de fracturas, digamos, dentro de las posiciones políticas, que en este momento, bueno, cada día se hacen más críticas, pero que en definitiva responden a quién está de acuerdo, quién está al margen de la Constitución y quiénes nos atenemos a la Constitución
que nos rige aquí en Venezuela. Ahora, con esta situación que estamos viviendo en Venezuela, en la cual el Tribunal Supremo de Justicia ha planteado el desacato de la Asamblea Nacional, o sea, le ha quitado la autoridad, las facultades ilegalmente las ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido como una especie de suprapoder que está incidiendo en todo lo que es el orden democrático en el país. Por eso estamos en contra la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que ha sido convocada de manera ilegal, que va en todo caso a suplir, que va a ser un suprapoder también, que va a destituir, porque esa es la amenaza que hay, a destituir todos los poderes, y va de alguna manera a legalizar todas las acciones del Ejecutivo Nacional. Hay versiones que señalan que en realidad lo que hubo fue un choque de trenes entre Cilia Flores, que tenía ya la sustituta para su esposa, Luisa Ortega Díaz, en la Fiscalía, que era una fiscal del SEBIN, y que simple y sencillamente ustedes se enteraron de esto, de que había una especie de componenda, de conspiración para eliminar a la fiscal Luisa Ortega Díaz, cuando fue una fiscal que respondió al chavismo, y que participó inclusive en el proceso de Leopoldo López. ¿Qué produjo ese punto de giro o ese turning point, como dicen los americanos? Lo de las diatribas esas domésticas son, digamos, lo que llamamos aquí historias urbanas, ¿no? Porque, en definitiva, lo que está en juego no es solamente posiciones personales, sino de la estructura total del país que permita realmente que tengamos que tengamos decisiones que la apruebe la mayoría del pueblo, como realmente pues son las democracias en todo el mundo. Lo que nos lleva a la lucha es esto, pues, que realmente se cumpla con la Constitución en Venezuela. ¿Hay en Venezuela un Estado de Derecho o hay en Venezuela una dictadura militar? Mira, dictadura no hay, porque lo que en este caso te estoy planteando, en una dictadura no sería posible, en una dictadura clásica por lo menos, ¿no? No sería posible porque te impedirían absolutamente cualquier medio de expresión, aun cuando sí hay presiones, evidentemente, y vamos hacia una salida autoritaria muchas veces, pero que en definitiva aquí no deben privar, y eso es lo que hemos pregonado siempre, no deben privar los intereses partidistas, particulares o personales, sino que una lucha por avanzar entre todos, pues, a construir esta patria que tanto queremos y que en definitiva hoy se encuentra en una situación bien crítica. Yo creo que en definitiva hay que hacer alguna cantidad de estrategias y movimientos para que la Asamblea vuelva a la legalidad, cosa que no es fácil, y que cumpla pues con las funciones que le estén establecidas en la Constitución. Es cierto que tanto usted como su esposa, la fiscal Luisa Ortega Díaz, no están solos en su posición y que tienen respaldo de amplios sectores del chavismo y de las Fuerzas Armadas, que hay sectores militares que apoyan a la fiscal. Mira, lo de la Fuerza Armada es algo muy delicado, eso no te puedo decir, no sé, pues, no sé, yo lo que sí te puedo decir aquí es que ninguna institución del país, ninguna por la posición que tenga, escapa a lo que es las dificultades que tiene nuestro pueblo en este momento, sea de cualquier orden que sea, porque todos tienen esposas, hijos, a todos les afecta la inseguridad, la escasez de alimentos, de medicina, pero en definitiva yo creo que esto tiene que ser una lucha cívica, una lucha entre los venezolanos, pero que está en una permanente confrontación, pero en definitiva buscando las vías y el orden constitucional, que es la que nos puede llevar a feliz término a esas circunstancias tan difíciles que está viviendo Venezuela. Es parte de la conversación con Germán Ferrer, diputado del PSV, esposo de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Justamente la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó un antejuicio de mérito a la fiscal Ortega Díaz. Se decía que iban a esperar la constituyente, pero no, se han adelantado. Vamos a escuchar lo que dijo Julio Borges para escuchar las opiniones tanto de Marvila Sánchez Lugo como de Eduardo Zapene. Como la Fiscalía General de la República, que ha denunciado la ruptura del hilo constitucional, la violación de los derechos humanos y el fraude constituyente, razón por la cual la titular de esta institución está siendo hoy mismo asediada
por la dictadura y le mandamos acá un mensaje de apoyo total del pueblo venezolano y de la unidad democrática. Lo que muchas veces conversamos durante años, el famoso choque de trenes. Se está produciendo el choque de trenes. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién va a prevalecer sobre quién? A menos de que haya un cambio en el peso dentro de Venezuela con el tema militar, va a seguir permaneciendo, ganando el régimen de Nicolás Maduro, que es un gobierno que no tiene apoyo popular, pero tiene las armas. La mayoría de la población no tiene ejército. Ese es el problema. Es un estado forajido, Oscar. Y como tal, para que la gente lo vaya identificando, yo sé que para sociedades como la americana no se entiende mucho el concepto del estado forajido. Son una serie de delincuentes que acceden al poder, delincuentes que están desde el poder ejecutivo, pasan por el poder judicial y se permean hacia las capas militares del Estado. Todos son absolutamente delincuentes y por eso el desconocimiento de la Constitución. En primer lugar, el Tribunal Supremo de Justicia no tiene las atribuciones ni la potestad para remover a la fiscal. Solo no podría hacerlo. La Asamblea. Solo lo puede hacer la Asamblea. Y la solicitud la hace nada más la fiscal. Sí, pero la Asamblea fue declarada en desacato. Sí, por eso. Claro. Pero esos son reveses que da, obviamente, manipulando la Constitución, es sencillamente utilizar el sistema judicial a favor. La MUD ha invocado hoy la activación del artículo 350 de la Constitución, y si ustedes nos permiten, aquí vamos a leerlo rápidamente, es un parrafito corto. Dice: el pueblo de Venezuela, artículo 350, fiel a su tradición republicana, su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. ¿Podrán invocar ese 350 y aplicarlo? Ya está invocado y lo van a aplicar, lo tienen que aplicar. Eso es la fuerza del pueblo, el poder del pueblo. El pueblo en la calle va a aplicar, va a desconocer al gobierno de Maduro. En absoluto. Y se va a traducir específicamente, si se llega al día de las elecciones de la Constituyente el 30 de julio, en tratar de impedir que se celebren esas elecciones. Esas elecciones, sí. Es uno de los llamados que se hizo esta tarde desde la unidad. Mientras tanto, en la OEA siguió la discusión en Cancún hoy. Vamos a escuchar a Delcy Eloína Rodríguez. Simplemente para exigir a Perú que respete a Venezuela. Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no. Y Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales. Exijo respeto y que se entienda que este tipo de posiciones lo que alienta es a esa oposición violenta, cobarde, que dice ser mayoría electoral en Venezuela, pero que se niega a participar en un proceso democrático y electoral como es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se puede cambiar el discurso y la realidad? Es una farsa que la Constituyente signifique un proceso electoral abierto. Las elecciones en Venezuela murieron cuando las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015 le dieron una abrumadora mayoría a la oposición del gobierno de Nicolás Maduro, y de ahí en adelante eso fue desconocido y por eso no ha habido elecciones. Las elecciones regionales que se anunciaron y que pueden ser una farsa para diciembre de este año han debido realizarse en diciembre del año pasado. Es una farsante, esa canciller es una farsante, porque si vamos, si está hablando de lo electoral, debería convocarse a elecciones generales en el país, que es lo que está reclamando el pueblo venezolano, no a unas elecciones amañadas, sectorizadas, construidas además como un traje a la medida para el señor Maduro. ¡Qué horror! Seguiremos como siempre aquí en Vigilia Informativa, en este compromiso desde hace mucho tiempo, todas las noches, el tema de Venezuela, y ustedes van a seguir siendo invitados. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias.